Buen día, nosotros vamos a hablar sobre la teoría básica de los fluidos compresibles y el equipo está conformado por Ana Mata, Julián Madueño, Estefan Escalante y su servidora Yuset Carrizosa. Como introducción, en los fluidos se produce un movimiento relativo de las moléculas y átomos que forma parte de la estructura interna tanto del movimiento como del reposo, situaciones que no produce nunca en los sólidos. Cuando un fluido objeto de estudio es el agua, la parte de la mecánica de fluidos que estudia su movimiento es la hidráulica. Además, resulta básico en el tratamiento de cuantas operaciones implican transmisión de calor y transferencia de materia, es decir, en todas las llamadas operaciones básicas de la ingeniería química. Como objetivos generales tenemos el dar a conocer los primeros temas en cuanto a los flujos internos de fluidos a flujos externos. También tenemos lograr dejar en claro a nuestros compañeros la teoría básica de fluidos compresibles, así como retomar los temas de transportes de fluido y fenómenos de transporte. ¿Qué es un flujo de fluido? Es un movimiento o circulación de un fluido pero sin alterar sus propiedades físicas o químicas, las cuales ocurren bajo la acción de fuerzas externas. Estos se encuentran en resistencias al movimiento, porque una resistencia interna propia del fluido, las cuales son fuerzas viscosas de una acción exterior sobre un fluido, las cuales son llamadas fuerzas de rozamiento. Existen dos tipos de flujo, el flujo interno y el flujo externo. El interno es el que se encuentra al interior de las conducciones, mientras que el externo son encontrados alrededor de los cuerpos sólidos. Tenemos como ejemplo de ellos la sedimentación y la filtración. La compresibilidad de un flujo es básicamente una medida en el cambio de la densidad. Los gases son en general muy compresibles, en cambio la mayoría de los líquidos tienen una compresibilidad muy baja. Por ejemplo, una presión de 500 kilopascales provoca un cambio de densidad en el agua de solamente el 0.024% a temperatura ambiente. En cambio, esta misma presión aplicada al aire provoca un cambio de densidad del 250%. Por eso normalmente al estudio de los flujos compresibles se les conoce como dinámica de los gases, siendo esta una nueva rama de la mecánica de fluidos. Flujo de fluido compresible. Se entiende por fluidos compresibles aquellos que reducen o incrementan su volumen ante el aumento de alguna presión o temperatura, que actúan sobre ellos presentando así valoraciones apreciables en su densidad. El estudio de estos fluidos en movimiento se denomina dinámica de los gases. Cuando el fluido compresible en movimiento no presenta cambios en la densidad superiores al 5%, o sea, el fluido se puede considerar como incompresible y usan para cálculos el valor medio de la densidad, pero sí hay que considerar el efecto de la compresibilidad. De Mach. Uno de los parámetros más importantes en el análisis del flujo convencible es el número de Mach, el cual es la relación de la velocidad local a la velocidad del sonido dentro del fluido, que es igual a m igual a b sobre c, donde b es la velocidad local y c es la velocidad del sonido. 1. Bueno, les hablaré del régimen del flujo según el número de Mach o las características. Tenemos 5 en general: régimen incomprensible, régimen subsónico, régimen transónico, régimen supersónico y régimen hipersónico. Ahora les explicaré un poco acerca de ellos. El número de Mach es pequeño en comparación con la unidad, aproximadamente de 0.2 en gas perfecto. Esto es para los incomprensibles. En el régimen subsónico, el número de Mach es inferior a la unidad, pero tiene una magnitud suficiente para quedar fuera de la clasificación del régimen de un flujo incomprensible. Bueno, del régimen transónico, el número de Mach es muy cercano a 1, es decir, varían los valores, ligeramente menor a la unidad y escasamente superior a él. El supersónico, el número de Mach es superior a la unidad, y en el hipersónico es cuando el número de Mach es muy superior a la unidad. Los fluidos compresibles tienen aplicaciones en muchas áreas. Uno de los ejemplos más comunes son los sistemas de aire comprimido que se usan en equipos dentales, herramientas de taller, en tuberías de alta presión para transportar gases, en el diseño de llantas, entre otros. Los efectos de la compresibilidad de fluidos son muy importantes en el diseño de aeronaves de alta velocidad, ya que estos suelen operar bajo condiciones de alta presión y son un elemento muy importante a considerar para la seguridad de las personas a bordo. Como conclusión, los fluidos compresibles pueden ser clasificados de varias maneras. La más común usa el número de Mach como parámetro para clasificarlo. Cabe mencionar que
que la mayoría de los fluidos compresibles son los gases. Esto por lo que se mencionó antes, de que los líquidos tienen muy poca compresibilidad y los gases tienen una mayor. Propiedades de los fluidos. Compresibilidad. La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual hace que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros como la temperatura. Existen dos tipos de fluidos: los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. En los fluidos compresibles podemos encontrar a los gases, y en los fluidos incompresibles podemos encontrar a los líquidos. Se dice que son incompresibles ya que su compresibilidad es muy baja. Experimento. Nuestro experimento consiste en introducir algún tipo de fluido a una jeringa y someterlo a compresión. Nosotros experimentaremos con 3 fluidos distintos: aire, aceite y agua. Nuestro primer fluido experimental es el aire. Al ejercer una presión en la jeringa, el aire se comprime hasta aproximadamente un 60% de su volumen inicial, solo con la fuerza de la mano. Nuestro segundo fluido experimental es el agua. Como podemos apreciar en el video, el agua no se comprime bajo ninguna presión. Esto corrobora la propiedad del agua como un fluido incompresible. Y por último, sometemos a experimento aceite de cocina. Este fluido, al igual que el agua, no logra comprimirse. Podemos concluir que toda la materia se comprime, pero la que lo hace sin duda con mayor facilidad son los gases, ya que la distancia entre sus partículas es mucho mayor que la de otros materiales, como los líquidos y los sólidos.